Buenas tardes. A nombre del programa Tutoría PAR de la Facultad de Psicología de la UNAM, agradecemos a la maestra Brenda Ortega este tiempo que comparte con nosotros para platicar acerca del campo formativo en ciencias cognitivas y del comportamiento. Bienvenida, maestra. Hola, ¿qué tal, Abigail? Gracias por la invitación. Es todo un gusto hablar sobre algo que me gusta tanto. Gracias. Para comenzar, ¿nos podría platicar brevemente acerca de su formación académica y proyectos? Claro que sí. Bueno, soy egresada de la Facultad de Psicología, licenciatura, maestría y casi el doctorado. Ya soy candidata a doctor, solamente que se atravesó un poquito una serie de circunstancias, entre ellas la pandemia, y pues ahí empecé a trabajar en otras cosas y no he regresado como tal a terminar ese último examen que se hace en el doctorado, pero yo creo que a más tardar en octubre ya también el doctorado podría contar como parte de mi formación. En el caso de la licenciatura, pues es como con ustedes, licenciatura en general. La maestría fue en psicología de la adicción y en el caso del doctorado fue sobre análisis experimental del comportamiento. ¿Mm? Ay, guau, qué interesante información. Muchas gracias por Ah, compartir. también me dijiste de los proyectos, ¿verdad? Sí. Bueno, de los proyectos está un poquito en todo. De hecho, actualmente soy docente, soy terapeuta y también soy investigadora. Me dedico principalmente a estudiar autocontrol, aunque también lo he estado asociando muchísimo justo por la maestría. Tengo investigación en adicciones. Entonces, trabajo con palomas, trabajo con ratas, trabajo con niños, trabajo con usuarios, o como se le conoce a las personas que consumen sustancias. ¿Qué más? También, pues, obviamente, personas adultas, pero mi especie favorita son los niños y las palomas. Ujú, Muchas gracias por compartirnos esa información. ujú. Gracias, Abigail. A continuación vamos a pasar a una serie de preguntas Ujú. y bueno, la primera sería, si nos puede platicar, ¿cuál es la diferencia que existe entre el enfoque cognitivo-conductual y el enfoque conductual? Bien, primero creo que la diferencia hay que hacerla en relación a qué nos referimos con enfoque. Si nos estamos refiriendo a un enfoque terapéutico, bueno, no sé si en algún momento ya lo hayan visto, pero cuando estamos hablando de terapia o psicoterapia tenemos diferentes enfoques, el humanista, el sistémico, el psicoanálisis, y entre esos enfoques está el cognitivo-conductual. El cognitivo-conductual forma parte de un enfoque más grandote, que es prácticamente la primera, la segunda y la tercera ola. Esta primera ola, entre la primera y la segunda hay una distinción importante. La primera es el enfoque conductual, netamente conductual, y la segunda es un enfoque cognitivo-conductual. La tercera ya está incorporando, por ejemplo, algunas creencias que se le conoce como tal, justo como terapias de tercera generación. Por ejemplo, para ser un poquito más clara, cuando justo en problemas como de adicciones, una terapia conductual, netamente conductual, que sería la primera ola, se trabajaba, por ejemplo, imagínate que tú fumas un montón. Entonces yo agarro y te digo, yo que tengo un enfoque conductual, te invito a mi clínica y te encierro en una habitación y te digo, mira, te llevo todos los paquetes del mundo, voy a Sam's y te compro un montón de paquetes de cigarros. Te encierro y entonces te digo, puedes fumar, hacer lo que quieras, la única condición es que te la pases fumando, o sea, no puedes parar de fumar. Ajá. Y entonces hay un momento en el que digo, bueno, ya, se acabó el tiempo. Abro la puerta y tú estás así de, no quiero volver a ver un cigarro en mi vida. Eso es una terapia justo conductual. Es decir, lo que estoy generando es la aversión al sabor. De tal manera que, siguiendo en un principio de la conducta, es que toda respuesta que tiene una consecuencia negativa tenderá a disminuir. En este contexto, si tu respuesta fue negativa, tu consecuencia fue negativa, es decir, estás experimentando esta sensación aversiva hacia el cigarro, pues entonces las ganas que te van a quedar de volver a fumar, pues van a ser muy bajitas. Ajá. Lo que se encontró conforme pasó el tiempo es que este tipo de terapias sí funcionaban, pero a veces había muchas reinserciones.
muchas recaídas, perdón. Entonces, en ese sentido, se metió un siguiente componente, los pensamientos, y es donde entra el cognitivo conductual. Es decir, no solamente es el principio básico del comportamiento, sino también nos vamos a meter con los pensamientos. Y ya no como que se trata de corregir esta mal concepción que se adquirió en psicología de mente y cuerpo como algo diferente. Híjole, nos llevaríamos muchísimo tiempo si platicamos al respecto de eso, estas malas preconcepciones que se tienen de una cosa es la mente y otra cosa es la parte de la conducta, porque a final de cuentas, de nuevo no me quiero meter mucho en tanto rollo, pero desde las teorías conductuales, pues digamos que todo esto se lo debemos a Watson, estas malas preconcepciones, y en realidad el conductismo vigente, que es el conductismo skinneriano, pues sí plantea que el comportamiento también son los pensamientos, también son las emociones, solamente que ocurren por debajo de la piel. No me voy a meter demasiado en eso porque yo puedo explayarme muchísimo, pero lo que sucede con este movimiento cognoscitivista, pues es justo eso, responde a que, bueno, no solamente podemos meternos con la conducta, sino también hay que meter el componente de los pensamientos y las emociones. Y es cuando se trabaja, pues, detener los pensamientos irracionales, romper estas disociaciones entre lo que pienso y lo que hago, que se llaman disonancias cognitivas, etcétera, 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 ¿no? Y van de la mano, trabajo pensamiento y trabajo conducta, pero en ambos casos trato de irlos modificando a través de autoinstrucciones, a través de análisis funcional, una serie de técnicas que se utilizan en este enfoque. Bueno, ese es en el caso del enfoque terapéutico, pero si te estás refiriendo al enfoque teórico, ahí viene otra clasificación. En el caso de ser conductual, significa que solamente yo me voy a estar enfocando en estar estudiando lo que le llamamos las contingencias. Es decir, vamos a utilizar algo que se le llama análisis funcional del comportamiento, o lo que también llamaría un teórico la triple contingencia: el antecedente, la respuesta y la consecuencia. O sea, estímulo, respuesta, reforzador. En ese sentido, el teórico lo que va a trabajar es mucho cómo se están haciendo qué es lo que sucede antes de que una persona responda y qué es lo que sucede después de que responde. ¿Por qué? Porque el primer componente, o sea, lo que sucede antes de que responda, es como un gatillo, es lo que se supone que está precipitando, está generando que incremente la probabilidad de que ocurra una respuesta. Pero no solamente es necesario que ocurra, sino también es necesario que haya una consecuencia que haga que lo mantenga. Y entonces cuando vemos el siguiente componente, que es la consecuencia o el reforzador, es decir, qué es lo que está haciendo que esta conducta se mantenga. Entonces, pues eso es lo que se trabajaría con la parte, el enfoque teórico conductual netamente. Pero si yo me estoy refiriendo, por ejemplo, a un investigador básico, un teórico que no solamente se va a dedicar a la parte básica, sino también a la parte aplicada, puede empezar a hacer estas combinaciones entre los principios que se van a obtener en la investigación básica, como lo que te acabo de comentar, con estudios con animales, con personas, incluso observacional, puede ser un análisis teóricos, etcétera, y lo va a llevar a la vida aplicada, con la finalidad de ver de qué manera puede empezar a utilizar todo este conocimiento en problemáticas de relevancia social, problemas de salud, problemas escolares, lo que tú quieras, ahí tiene cabida. Entonces, pues la respuesta es muy, muy extensa, como te acabas de dar cuenta. Sí hay diferencias importantes, pero sobre todo va a ser dependiendo de a qué nos estemos refiriendo por enfoque. Ok, sí, sin duda, pues mucha información, bastante interesante. Y hablando bueno, sin duda siempre necesitamos la teoría. Pero hablando de las prácticas, ¿hay asignaturas que nos brinden prácticas en escenarios reales? Escenarios reales también es dependiendo de a qué te estés refiriendo. O sea, si hay asignaturas en el programa, las anoté porque no me las sé todas de los nombres. Por ejemplo, las clases de AK, AK1, AK2 y AK3, tienen sus horitas de práctica. Entonces, por ejemplo, va a depender mucho del docente, qué es lo que tome por práctica, pero lo que podemos hacer es, por ejemplo, que puedas condicionar alguna ratita, una paloma o incluso a tu compañero, que es un poco lo que yo luego hago con mis muchachos, que se estén condicionando, se estén
entregando reforzadores, estar viendo los reflejos, etcétera. Conforme va avanzando, ahora sí que la carrera, ya que adquiriste la habilidad de entender el principio, las teorías, etcétera, ahora sí hay que irlo a aplicar a situaciones un poquito más ecológicas, por decirlo de alguna manera. Es decir, la validez ecológica lo que significa es, pues ya no solamente en una situación controlada, como podría ser un salón, un laboratorio, etcétera, sino también ya una problemática real. En ese sentido, pues te llevas a tus principios, lo que aprendiste en ACA, y te lo puedes llevar tanto a taller de investigación como a taller de prácticas supervisadas, perdón, ACA y aprendizaje, motivación y cognición, adquieres lo básico. Vas aprendiendo cuáles son las contingencias, cómo hacer los programas de reforzamiento, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con el condicionamiento respondiente, lo de Pavlov, bla, bla, bla. Te vas a taller de investigación 1 y 2 y taller de prácticas supervisadas o incluso aprendizaje complejo en dominios diversos, esas tres materias que son de quinto, sexto y octavo semestre. En esas tres te vas a una problemática, por ejemplo, un niño que hace berrietas, y ya con lo que aprendiste en segundo, tercero y cuarto semestre, con eso vas y corriges eso. O sea, le enseñas a tu papá o a tu mamá que en vez de estar dando la nalgada, más bien haga un arreglo de contingencias, es decir, cómo hacer que ese niño, sin que se dé cuenta, esté haciendo lo que el papá o la mamá desean. Y eso es a través justo de esta triple contingencia que te acabo de mencionar. Entonces, todo eso que aprendiste con horas prácticas lo puedes llevar a una situación que tú eliges y el mismo docente te va a ir guiando para que ya veas la magia que ocurre justo al estarlo aplicando en una problemática. Ok, muy bien. Ujú. Otra pregunta. Sí. ¿Con qué otra área de la psicología se puede complementar el campo de ciencias cognitivas? La respuesta tal vez no te guste mucho porque es muy concreta, pero es prácticamente con todas. O sea, puede ser con clínica, bueno, en la clínica, pues todo lo que deriva de la parte terapéutica. En el caso educativa, híjole, a los conductistas, como se nos ha llamado, o analistas de la conducta, incluso también cognitivos conductuales, que es esta mezcla que platicábamos al inicio, vaya que nos interesa mucho la parte de la educación. Entonces, de hecho, trabajamos, por ejemplo, conducta verbal, trabajamos adquisición del lenguaje, problemas, por ejemplo, atencionales, etcétera, etcétera. Todo eso, pues, va para educativa. Ni hablar, por ejemplo, de laboral, en donde estamos utilizando economía de fichas, programas de reforzamiento para que el empleado sea feliz y no se te vaya rápido, por ejemplo. Y finalmente, pues, me falta neuro, ni te digo de neuro. O sea, realmente utilizan mucho de nuestros procedimientos con las ratitas y las palomas o con otras especies incluso. Utilizan este tipo de procedimientos, cajas de Skinner, laberintos en T, laberintos radiales, etcétera, justo para poder hacer todos sus estudios respecto a cómo están pues respondiendo los animales respecto a su conducta o dinámica cerebral, pero utilizan nuestras técnicas. Entonces, por donde le veas, tenemos cabida y no solamente en las básicas, sino también en las ramitas, por ejemplo, psicología del deporte, psicología ambiental, etcétera, etcétera. Y no solamente eso, sino incluso con otras disciplinas, matemáticas, economía, biología, medicina. O sea, de eso ni se preocupen. Hay mucho de dónde combinarnos. Sí, claro. Entonces, el alumno podría combinar, digo, si mayormente le gustan las ciencias cognitivas, con cualquier otro campo se puede combinar esta área. Así es. Perfecto, muy bien. Bueno, y ya lo mencionaba usted al principio, pero mayormente, ¿con qué población va a trabajar un psicólogo cognitivo-conductual? La respuesta muy, muy concreta es todo grupo o persona, o sea, grupo o individuo que tenga un problema de comportamiento que necesite cambiar. O sea, que tenga un comportamiento poco adaptativo. Por ejemplo, que miente, que tiene algún trastorno, que tiene malos hábitos, que tiene ansiedad, que necesita mejorar sus procesos cognitivos, o sea, lo que sea que necesite un cambio de comportamiento,
ahí tiene la posibilidad de trabajar con esas personas. ¿Mm? Muy bien. Bueno, como última pregunta, Ujú. ¿puede platicarnos acerca de las especialidades que podemos encontrar dentro de esta área de las ciencias cognitivas? Especialidades, pues la respuesta es un poco amplia porque especialidades va a depender mucho de con quién nos estemos relacionando. Pues, por ejemplo, vamos a tener teoría, toma de decisiones, es una de las ramitas que se va a despegar de este campo de conocimiento. Toma de decisiones, por ejemplo, ahí ya vendrían otras variaciones. Por ejemplo, el autocontrol, por ejemplo, cómo las personas toman decisiones de si ahorrar o no ahorrar agua, si ser más pro ambiente o no, si ser solidarios, altruistas, egoístas, o sea, tiene como varias cosas, incluso hay unas teorías padrísimas respecto a que tratan como de analizar por qué las personas tienden a derrochar el dinero o tienden a invertirlo, cómo van tomando estas decisiones, por ejemplo. O puede ser en el campo de la salud, en donde se va a trabajar sobre todo que las personas se puedan adherir a su tratamiento médico para poder hacer los cambios pertinentes y poder procurar pues mejorar su salud, por ejemplo, adicciones, obesidad, diabetes, todo lo que tenga que ver con detente, o sea, frénate. Tienes que ser un poquito más controlado porque si sigues comiendo esos taquitos o sigues comiendo tanta donita, no te augura nada bueno. Entonces, por ahí también se especializa un analista de la conducta o cognitivo-conductual. También puede ser, por ejemplo, para los patrones de crianza. Se emplea mucho al analista de la conducta en enseñar a los papás cómo educar a sus hijos, porque pues eso de que nalgada a tiempo correcto evita muchos problemas, pues igual y sí, pero a la larga hay muchos traumas asociados a esa nalgada. Entonces, ¿para qué llegar a ese punto si se puede hacer a través de un arreglo de contingencias? Y así sucesivamente. Entonces, prácticamente puede haber muchas especializaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos hay analistas de la conducta que se están especializando en autismo o problemas tipo el síndrome de Asperger o, por ejemplo, trastorno de déficit de atención, en donde pues también se necesita adquirir cierto conocimiento sobre esta triple contingencia que te mencionaba. O sea, ya sé que viene una crisis, ya sé que esto me va a distraer, ¿cómo le hago para romper las famosas cadenas conductuales y empezar a cambiarlas para tener un resultado diferente? Ok, muy bien. Bueno, maestra Brenda, hemos llegado al final de nuestras preguntas. Quiero agradecer a nombre de Tutoría PAR este tiempo que compartió con nosotros, esta información que seguramente va a ser de mucha utilidad para los alumnos. Excelente. ¿Le gustaría agregar algo más? Que no le tengan miedo al área. Realmente es un área súper bonita, es mágica en el sentido literal. O sea, cuando uno entiende el principio y lo pone en la práctica y ve el cambio, o sea, después de que pasaron, por ejemplo, me pasa mucho con los pacientes, de que van y buscan más terapias y demás, y nomás no pueden lograr el cambio. Y cuando llegan a una terapia cognitivo-conductual, y logran ese cambio, hasta para el mismo paciente es mágico, es así como ni me di cuenta, pero justo lo que se busca es mucho la autonomía del paciente. Entonces, realmente es un área muy bonita, muy noble. Lamentablemente ha sido muy estigmatizada como reduccionista, como que nada más son ratas, solamente es de laboratorio, pero créanme, no tiene nada de qué ver con eso. O sea, perfectamente uno puede trabajar con niños, o sea, o con animalitos o con personas, no se tiene que quedar ahí con la bata y el laboratorio, puede ir a trabajar en una escuela, realmente es muy, muy, muy noble esta área, entonces, y muy interesante. Entonces, no se queden con ese estigma, denle una oportunidad. Bueno, y así concluimos. Muchísimas gracias, maestra. No, ¿de qué? Cuídate mucho, Abigail.